Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este nuevo episodio de En Ventana de Tolerancia. Yo soy Tommy Andrade y recuerda que aquí no decimos lo que quieres escuchar, decimos lo que hace falta. Y el día de hoy, desde Ciudad de México, tenemos aquí en Tierras Tapatías a Fausto Lamont y déjense los presento porque es quien nos va a ayudar a desarrollar este tema que si están con su pareja, dense unos 5 minutos para escucharlo y ya después ven qué van a hacer. Porque Fausto es docente de la UNAM, es psicólogo, es maestro en terapia familiar sistémico y es doctor en psicología, aparte de que es un gran amigo y lo quiero muchísimo y estoy muy agradecido de que me esté dando de su tiempo para poder construir este tema juntos. Bienvenido, Fausto, No, muchas gracias. muchísimas gracias a ti por la invitación. Pues va a estar bien padre hablar de esto. Y el tema es un tema que necesitamos decir muchas cosas sobre eso, porque es un tema también que tiene muchos tabúes alrededor y quizá malas prácticas que nos llevan a problemas de salud mental. El día de hoy vamos a hablar del amor romántico en tiempos modernos y nuestra pregunta que nos va a guiar es si estamos reescribiendo las reglas. Entonces, para comenzar este gran episodio, bueno, pues le comenzaremos preguntando a Fausto cómo tendríamos que voltear a ver las formas de amar, esta construcción que se hace del amor sin caer en esta parte tan romántica que podamos entenderlo. Claro. Mira, primero yo creo que cae en varios elementos, ¿no? Uno, la vivencia personal, la vivencia familiar y evidentemente lo que uno escucha y empieza a crear en su propia cabeza sobre de qué hablo cuando hablo del amor. Yo me acuerdo de un amigo de la misma licenciatura que me decía, ay, no me quiero acercar a este texto del Eric Fromm que decía el arte de amar porque yo no quiero que nadie me diga cómo amar. Y en realidad tenía problemas para amar. Me queda claro, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esta parte como de los problemas que pudiera él tener y que muchos pudiéramos tener? Tiene que ver con esta parte de la consistencia. Es decir, qué tanto mi actuar, mi decir y mi pensar con respecto al amor es congruente, ¿no? En mis actos, en cómo yo trato a la otra persona, ¿no? Entonces yo creo que tendríamos que partir de qué estamos entendiendo sobre este concepto del amor, ¿no? O sea, y pudiera ahí yo decir que mi concepto de amor tiene que ver con una práctica de cuidado. ¿Qué es una práctica de cuidado? Preservar la vida de un otro o una otra. ¿Qué es preservar la vida de un otro? Es un acto de servicio. Es un acto que tiene que ver con tener en cuenta la vulnerabilidad de la otra persona, tenerla presente, saber cuáles son como sus pues lados más sensibles y tratar de no destruir a la otra persona a través de la diferencia, ¿no? Porque somos diferentes, esa es una realidad, todos y todas, todos somos diferentes. Y entonces, ¿cómo yo con esta creencia, esta forma emotiva, cuido del otro? ¿Cómo cuido su vida a partir de esto que yo conozco? Y que tocas un tema que me parece crucial cuando se habla del amor y es una práctica, ¿no? Porque Ujú. luego se cree que hay personas luego que creen que es la atracción física y entonces te quiero y ya te amo y entonces ya una vez cruzando los niveles del amor, ya ahí me voy a conservar. Pero bueno, cuando hablamos de una práctica, creo que tenemos que hablar un poco de los vínculos. O sea, Ujú. esta parte de la vinculación que tendría que ser una vinculación coherente, una vinculación sana para que podamos practicar el amor. No sé si compartes esta idea. Claro, mira, también retomando como estos elementos para que se pueda comprender de una mejor manera de qué hablamos cuando hablamos de una práctica, hay que retomar pues el concepto de que somos seres biopsicosociales, es decir, hay un cuerpo que siente estas emociones, que les pone un nombre y al momento de nombrarlas le da un sentido y ese sentido es el que guía sus acciones. Entonces, aquí me acercaría a una autora, se llama Sue Johnson, fue una terapeuta de pareja muy importante, y ella decía, bueno, es que es un espacio también de mucha vulnerabilidad, porque implica poner este cuerpo, ¿no?
a comprender tanto mis propias debilidades como las de la otra persona y poderlas poner como en una práctica continua. Es decir, vamos a ponerlo en algo de lo cotidiano. ¿Me está interesando la vida de mi pareja? Como por ejemplo sus aspiraciones, sus proyectos de vida, sus intereses, incluso hasta lo que le molesta. ¿Es algo que yo le presto atención o básicamente es algo que no me importa? Porque ahí también estaremos cuestionando, bueno, pues qué es lo que mantiene esta relación, Claro. ¿no? Yo aquí me surge una pregunta, Fausto. ¿Cuál sería como esta diferencia o cómo podríamos diferenciar esto de me importa? O sea, hasta dónde algo me importa y hasta dónde algo ya me inunda de preocupación por resolver Ya. estos problemas que puede tener mi pareja. Híjole, ¿qué tanto es tantito? ¿No? Pensaba en una filósofa argentina que me cae muy bien, se llama Roxana Kramer, que decía, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿no? En el sentido de que qué tanto me corresponde a mí, incluso querer rescatar a mi pareja de sus propias, vamos a ponerlo así, de sus propias malas decisiones, porque es algo común que llega a pasar. Ajá. Que creo que el amor tiene que ver con rescatar al otro. Cuando ahí no estamos teniendo una cuestión equitativa e incluso puede infantilizar a la otra persona, ¿no? De creer que no puede resolver las cosas por sí mismo, sí misma, sí misma. Y entonces estoy ahí yo rescatándole y cuando digo, o sea, ¿de dónde viene esa creencia? ¿Por qué tendrías tú que rescatarle? ¿No? Y ahí sí creo que es importante introducir pues estas ideas desde los feminismos o incluso las formas en que la teoría queer ha incorporado esta comprensión del amor, que tiene que ver con esta rebeldía de pensar que uno está sobre el otro. Es decir, quien salva es porque tiene mayor capacidad de resolución que la persona que se encuentra en problemas. Ya. ¿No? Entonces ahí sí es todo un ejercicio de considerar en dónde estamos, dónde nos estamos posicionando cada quien. ¿Por qué yo estoy asumiendo ese rol? ¿Quién me dijo que tenía que asumirlo? ¿Por qué yo sentí que tendría que hacerlo? Y entonces ahí vienen todas estas historias de tanta vulnerabilidad, como lo diría Sue Johnson, ¿no? Por eso ella es muy compasiva en ese sentido, ¿no? Porque comprende que esta fragilidad viene de toda una experiencia de la infancia en la que tú aprendiste a amar a través de actos que mostraban tus padres. No tanto a irnos al psicoanálisis, ¿no? Pensar de infancia es destino, pero sí es un punto de partida. Entonces eso nos ayuda como para entender un poco y comprender por qué estoy tomando estas decisiones y no ser tan duro con lo que estoy encontrando de mí mismo, ¿no? Esto es muy interesante porque luego está este mito de que infancia no es destino, pero claro que es donde tenemos pautas de aprendizaje que van a marcar Ujú. rumbos en Sí, la adultez si no hacemos algo con eso. exacto. O sea, y ahí es lo más interesante, cómo tú haces este rompimiento, ¿no? O sea, estás reproduciendo el patrón familiar porque luego nos topamos con estas ideas de, es que me doy cuenta que estoy tomando las mismas elecciones como de mi mamá, por decir algo, ¿no? Ya en relación muy personal, yo pudiera decir, híjole, yo de lo de mi mamá la reconozco, la quiero mucho, pero no pienso yo casarme con alguien yo estando en un estado depresivo, porque reconozco que ella se casó en un estado depresivo. Y es reconocer como esa parte más frágil y evitar reproducirla. Honras sí a tus padres, ¿no? Pero evitas que se reproduzca nuevamente como ese ciclo de dolor en el que se encuentran. Porque también asumes esa separación. Volvi nos decía esta parte de diferenciarnos, lo importante que es decir, una cosa es mi familia, los quiero mucho, bien, todo bien con ellos, pero no significa que yo tenga que reproducir sus patrones, ¿no? Yo tengo que hacer esas renuncias. Y eso es lo más difícil, porque primero pues hay que ponernos a pensar qué es lo que tengo que renunciar, ¿no? ¿Qué Ujú. sería? Y entonces ahí es el proceso introspectivo. Sí, claro, como revisar ese linaje donde Ujú. tendrás que poner estos límites, porque luego es una parte muy cultural, que tu familia pueda darte el consejo o darte el punto de vista o inclusive confirmar si es con esa persona con quien tú debes estar, ¿no? O si esa persona te conviene o no te conviene.
Y creo que ahí es donde viene esta parte de los límites. He escuchado luego muchas historias también de terror, de es que yo le amaba y no esperaba que me fuera a hacer esto tan violento que sucedió, Claro. o esta violencia que se puede vivir en una relación de pareja que puede no verse desde adentro y que Claro. puede ser visible desde afuera, y que son procesos muy difíciles de seguir, y que luego es uno de los polos del amor romántico. O sea, esta parte de ponerle ciertos conceptos al amor, donde se engloban muchas conductas de riesgo que puedo tomar, y que se ven como estas máscaras del amor, que muchas veces tienen que estar socialmente aceptadas, porque es más difícil ir en contra de lo social. No estoy diciendo que no lo hagan, ¿no? Mientras no sea disruptivo, que te vayan a llevar a la cárcel, haz lo que tú quieras, Mm, ¿no? Y que no dañes. claro. Pero sí es el concepto del amor romántico al final va a tener muchos tintes sociales para poder existir. Mira, y hay un punto como bien interesante, hasta bonito y de mucha comprensión, que es lo que dice Marcela Lagarde en un libro que lo nombra de esta manera, que es Claves feministas para el amor. Y ella dice, es que estamos en un punto intermedio. Por un lado, deseamos con todo fervor que tengamos nuestra propia historia de amor. Va, vamos a ponerlo en lo que nos pasa a las personas de la diversidad sexual, ¿no? Una serie de historias negadas, que solamente lo que encontramos en la literatura, en la reproducción cultural, eran historias trágicas que terminaban en suicidio o terminaban precisamente en muerte por VIH-Sida. Ahora existen otras historias que pueden narrar nuestras vivencias, pero que se convierten a la par como en ese deseo de, ahora quiero reproducir esto. Quiero reproducir como ese deseo de felices para siempre, los dos juntitos ahora, ¿no? Mamá, papá y los hijos, ahora papá, papá, hijos, mamá, mamá, hijos, ¿no? Y dices, va, se vale. Pero por el otro lado, también queremos cambiar esa narrativa. O sea, por un lado la deseamos, pero por el otro lado también la queremos destrozar, la queremos hacer a nuestra manera, pero no sabemos cómo. Y entonces es ahí donde uno puede notar como estos conflictos, porque son tensiones, tensiones de lo que tú aprendiste, de lo que tú deseaste, ¿no? Yo deseaba esta familia, yo veía en esta pareja todos estos elementos tan buenos, y ahorita me sorprende que salga todo este cochinero, ¿no? Todo este cagadero que traía, y me sorprendió. Va. Pero entonces es una fase en la cual, ¿qué vas a hacer? Hay que reconsiderar qué deseabas, cumplir una fantasía o tener a una persona real con problemas a tu lado, porque el conflicto está ahí, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es bien importante incluso retomar esto que hacía Schopenhauer. Tenía una metáfora bien bonita decía, el amor es igual o similar al dilema del erizo. ¿Qué es esto? El dilema del erizo te pone este contexto en uno de sus libros. Hay que imaginarnos estos animalitos, ¿no? En una situación de tundra, es decir, de muchísimo frío, y lo que desean para sobrevivir es acercarse a otro cuerpo, a otro erizo. Pero ¿qué crees? En medida en que te vas acercando al otro erizo, es muy probable que en medida en que te vayas acercando a él, te vayas a pinchar. Y entonces, esta cuestión de pincharse, para sobrevivir, tú tienes que poner un límite en qué momento tú permites sí que te esté picando el otro, pero que esto no te hiera a tal grado que te pueda matar. Entonces, el asunto del dilema del erizo, cuando lo contempla en el tema del amor, tiene que ver con eso. Saber que la otra persona es tan diferente a ti, pero que te puede lastimar, pero hay una serie de dolores que pueden ser tolerables porque estás comprendiendo que su cercanía también es una fuente de vida. Por eso sobrevives. Pero hay que tener cuidado de que este cincho, este pincho, no te atraviese. Entonces, por eso es tan bonita esa metáfora, porque ejemplifica que tú no puedes huir del conflicto en una relación de pareja. Y hay que ver qué tanto tu idea de amor es más bien una fantasía, es un deseo, y cuando te topas con la realidad, es cuando te confronta, ¿quieres esto con esta persona? ¿O quieres perseguir tu fantasía? ¿Para dónde le jalas?
Cualquiera de los dos es válida, pero mientras tú tengas conciencia de qué es lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, Que esto suena muy doloroso. O sea, tanto suena amar doloroso. duele. Amar duele. Por eso no amen a los erizos. No. Porque es que aceptar que yo vivo una fantasía, qué dolor. Así como aceptar que hay algo que no quiero, Ujú. qué dolor. Porque no es fácil terminar una relación cuando uno se da cuenta que eres el erizo, que está siendo picado, ¿no? Y que tienes que alejarte. No sé si es algo cultural, pero muchas veces buscamos algo que nos hagan para que se nos facilite dejar a esa persona. Mm. O sea, Ujú, algo que ujú, nos ujú, sí, hagan sí. como en mayor medida, algo intenso, cachar la infidelidad, buscar en el celular, seguirlo, o bueno, creo que es lo común, lo que yo hago con mi pareja, lo sigo, le esculco todo. Ay, no se crea, no es cierto, doctor Manuel, no se crea. Pero es como buscar esta parte tan intensa, porque ya me di cuenta que a lo mejor no quiero esto, o en realidad esto no era o sea, esto quizá era un anhelo y no era mío, ¿no? O sea, Ajá. venía un anhelo de la construcción familiar y tengo que terminar porque no es lo que Claro, quiero, pero busco esta parte intensa. ¿Por qué de claro. repente es que pasa esto de que no puedo dejar esto que no quiero y buscamos algo intenso? Ya como una justificación, ¿no? Que sea lo suficientemente válida como para que te convenzas a ti mismo o a ti misma, a ti misma, de que lo mejor es irte, ¿no? Ujú. Pero no te atreves a dar el paso para romper la relación, ¿no? Ahí, híjole, yo creo que sí es un punto que hay que poner como contexto. O sea, qué tanto es tantito, qué está sucediendo, qué cosas se pueden reparar, qué cosas no. Quizás ahí ayude mucho estas metáforas de estos autores como los Gottman. No soy muy fan, pero me parece interesante cuando plantean esta idea de los cuatro jinetes del apocalipsis dentro de las relaciones de pareja, que cuando se establece la crítica, la venganza, el ocultamiento, la frustración, o sea, cuando ya están estos, digamos, muy posicionados, incluso hasta yo en mi ex relación, o sí, con la relación con mi ex, yo decía, no, hombre, yo era el quinto jinete. O sea, yo era el que decía, a la carga, cabrones, no hagan esto. Claro, porque pues ya había tanto dolor, ya había tanta frustración, había toda una serie de destrucción en ese escenario que era comprensible que, claro, que esa metáfora del apocalipsis era algo palpable. Y también ellos dicen algo interesante, ¿no? Que es el tema de economía del amor, pero no nos quedemos como en lo más simplón, sino que tiene que ver con qué tanto yo de alguna manera tengo como estos ahorros emocionales en términos de que cuando surge el conflicto, yo puedo decir cuánto costó esto y cuánto puedo pagar, ¿no? En términos de la relación, por ejemplo, no sé, que haya habido como una discusión económica, ¿no? ¿Por qué compraste eso, no? Y no me avisaste, ¿no? Y te puede encabronar, ¿no? Porque tal vez es de ahorros compartidos y no se anunció la compra, pero ahí haces como esta negociación de, güey, no mames, pero pues, es bien chido estar con esta persona. Entonces como que lo vale. Pero ellos dicen también, aguas cuando ya no hay fondos. Porque ¿con qué pagas eso? O sea, y por eso me hizo tanto sentido y fue curioso porque yo había tenido la oportunidad de escribirlo, ¿no? Lo de una relación anterior como un proceso catártico y me doy cuenta que tenía ahí una metáfora de decir, güey, sacaste un préstamo en el banco de la alegría y el banco te va a chingar con intereses porque no tienes cómo pagarlo. Pero eso era indicativo de que ya no había forma de compensar de alguna manera el daño. Ya no había forma de reparar. Entonces, por eso, regresando a la metáfora, ¿no? Amar duele, sí, porque te vulnera. Y amar, como pensamos ahorita, estamos platicando, es una práctica continua. Y si tú no tienes algo que pueda sostenerlo, por eso lo hace más doloroso, ¿no? La parte de la partida. Solo un suspiro para responder a todo eso.
Esto me lleva a nuestro primer mito, porque nos da como un contexto de que empezamos aquí a desarrollar esto y el amor empieza a tener muchas posibilidades y seguramente es que quienes están acompañándonos en este podcast están tomando como experiencias de vida para ponerle un significado a esto que están escuchando. Si no encuentran una experiencia de las adversas que se han contado, pues no las busquen ni tampoco las construyan. Hay que evitarlas. Y el primer mito es: el amor todo lo puede. No, el amor no lo puede todo porque se, uno se iría a la parte de la justificación y no todo lo puedes justificar. O sea, tú puedes, creo que es ahí donde más duele la separación, cuando todavía hay amor, pero hay un dolor insoportable. O sea, tú no puedes, o sea, yéndonos a este principio que si el amor también coincide con esta práctica de cuidados, si una práctica de cuidados implica brindar un tiempo, tiene que ver con la comprensión de la vulnerabilidad del otro, pero en medida que empieza a haber dolor o un daño, entonces el amor no lo puede reparar. El amor en algún momento se acaba y lo que queda sí es una costumbre, pero es una costumbre afianzada, donde tú dices, tengo una lealtad con esta persona. Tal vez ya no le amo como cuando nos conocimos, ¿no? Que todo era novedoso. Ahora me cagan muchas cosas que hace, pero es algo con lo que puedes vivir, porque hay una práctica de cuidados. Si esta no existe, pues todo se derrumba. Entonces, por eso es esta parte como ir detectando que primero el amor no lo puede todo, ¿no? Hay otras estructuras más importantes para la supervivencia y la subsistencia. Y sí, es muy doloroso el rompimiento cuando hay mucho amor, pero probablemente sea lo mejor porque no lo puede todo. Porque entonces también hablaríamos de que el amor es un ente, Ujú. eh, un ente tercero en la relación, ¿no? O sea, hablamos de mi pareja, de mí y del amor que nos une. O sea, desde un sentido pareciera como irresponsable, pues, ¿no? O sea, es como, bueno, es que el amor se acabó, a ver. Y entonces Claro. yo no tengo ninguna participación en que siga, en que se acabe, pero el amor todo lo puede, pareciera como que algo, un ente va a rescatar una relación. Claro. No, y o sea, no, como, o sea, me quedé pensando al escucharte, ¿verdad? En esta parte de decir que el amor sea como un ente que lo ponemos ahí como si fuese Dios, ¿no? Vamos a Ah, ponerlo sí, así, sí. ¿no? El amor es Dios, lo puede todo. No, no lo puede todo, porque, a ver, para dejarlo más claro, si la definición de amor que estamos discutiendo ahorita tiene que ver con una práctica de cuidados, es aquella que preserva la vida, entonces no puede haber un daño hacia la otra persona. Entonces cuando empieza a haber daño, hay destrucción, ahí ya no hay amor, entonces tú no puedes quedarte en un lugar ahí, ¿no? Porque lo que hay es precisamente es destrucción, ¿no? Entonces sí, o sea, acabar con la idea de que el amor es sacrificio, no tiene que ser así. Amor es vida, ¿no? Es preservar la vida del otro o de la otra. No tiene que ser una parte de, ay, es que me sacrifiqué mis sueños profesionales, me sacrifiqué mi economía por ti, me sacrifiqué mi... No, a ver, no, porque eso es manipulación, ¿no? Y eso es violencia. Ujú. Entonces, chao, ¿no? Entonces, creo que es cuando nos damos cuenta que eso existe y que se está disfrazando de amor, es cuando, eh, pues ahora sí que sopesarlo, es cuando cuesta mucho trabajo, pero pues es mejor empezar a dimensionar lo que está ocurriendo. Aparte que el sacrificio está bien culero, porque nadie te lo pidió y no tienen por qué agradecértelo. Sí, no, Sí, un gracias está padre, pero si nadie te lo pidió, pues, y el sacrificio tú vas y lo cobras, ¿no? Pues claro. eso es ahí donde entra una pauta de manipulación. Anoten ahí todas, todos, todes. Sí, Y tampoco se vale violentar porque alguien te manipuló, pues tienes que poner un límite asertivo, ¿no? claro. El siguiente mito: que tener pareja es sinónimo de éxito afectivo. No. Yo creo que ahí hay como un elemento como muy clasista, ¿no? Como que objetiviza al otro.
Un trofeo, O a la ¿no? otra. Sí, sí, como decir, ay, mira, la Trophy Wife, por ejemplo, ¿no? Que de hecho todo, o sea, Estados Unidos de los años 50, la Trophy Wife, ¿qué significaba? Que es este varón cis heterosexual de 30 años, competente, exitoso, empresario quizás, que vive en los suburbios y que tiene una esposa que cumple con los estereotipos deseados de la época. O sea, claro que tiene que ver con una parte de fetichizar al otro, ¿no? Hay muchas personas que la pasan bomba estando separados, ¿no? Porque la primera relación, y lo dice Bell Hooks, primero tú tienes que aprender a amarte a ti mismo para después precisamente reproducir ese amor con un otro. Pero porque sabes cuáles son también tus propios límites, cuáles son tus alcances, hasta dónde puede dar la otra persona. Haces arreglos contigo mismo o contigo misma, ¿no? Entonces por eso, sí, no, es un mito. Sí, y que todo esto que vamos escuchando, pues es algo que se trabaja en terapia. O sea, el que tú te Ah, sí. conozcas, el que tú puedas eh, analizar tu linaje, que tú puedas hacer una introspección referente como a las pautas familiares, porque si no, entonces podríamos escuchar algo casi imposible. O sea, voy a hacer una pareja hasta que esté listo, lista, liste. Pues no tiene que ver con eso, solamente es que deberás saber cuáles son los límites y en qué momento tú estás destruyendo o estás agrediendo o estás violentando. Y esto podría hablar de de si el amor en esta definición es una práctica, no es un ente constante Ujú. que ya inundó las paredes del hogar o del nidito de amor que tengan o del momento que tengan y es algo que puede ser intermitente, ¿sabes? Entonces, pues el amor se construye, pero porque el amor con agresión es como un amor que pedirías en Temu, Ujú. chiquito y que te va a descomponer pronto. El próximo, Y que llega tarde. y que llega tarde y si no se Llega. voltea el barco a medio mar y ya no llegó. Y con aranceles. Ajá, sí, claro, ¿no? Entonces, no pidan amor por Temu. Si realmente te amas, sabrá lo que necesitas sin que lo digas. Ok, me suena como a que necesitamos esa licencia de adivinos, ¿no? De andarle como cachando a la otra persona. O sea, si bien es cierto que cada pareja va desarrollando a través del tiempo como que su propio lenguaje, eso está hablando más bien en términos de la intimidad, es decir, de esta complicidad que se genera en cada una de las parejas. Pero esta se logra a través de una comunicación también directa, ¿no? O sea, no es tanto que, por ejemplo, ay, me encanta ese meme que ponen, no me acuerdo a Juan Escutia o no sé a quién de estos niños héroes de si te lo digo y no me haces caso a la primera, entonces ya no lo quiero. Y tú Ya. adivina a ver si quiero o no quiero. No, no, porque además ahí hay que acabar con ese mito de que los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, pensando que hay dos cerebros diferentes, que uno está entrenado para lo emocional, el otro lo racional, y parecía que no logramos conectar. A ver, no. No, no, no. Daphne Joel ya desmintió eso, ¿no? Con toda esta teoría de el cerebro mosaico, ¿no? Pero hablando en la parte de la comunicación de pareja, no tiene que ver con una parte de que, a ver, me tienes que interpretar porque es que así aprendí desde lo femenino, porque puede ser un cuerpo masculino, ¿no? Con estos gestos y expresiones femeninas. Entonces, no. No, no, acá más bien tenemos que aprender a comunicarnos. Y ya, nada más aquí como haría como un apartado, ¿no? Pie de la página, que en terapia de pareja es curioso cuando ponemos una actividad que tiene que ver con esta parte de, yo les digo que es como simular un viaje en pareja, ajá, donde uno es el GPS, ¿no? Uno trae el GPS en la mano y el otro conduce, ¿no? El que conduce, pues evidentemente solamente está escuchando y lo que está escuchando tiene que ver con directrices. Entonces, el mapa representa lo que yo tengo en mi cabeza. La forma en la que voy guiando a mi pareja es como yo interpreto ese mapa que está en mi cabeza. Y lo que haga mi pareja, porque también lo tiene que emular, ¿no? En una hoja de papel, es el resultado de lo que te entendió a partir de lo que dijiste. Y entonces comparamos el mapa, que era la idea, con lo que tú entendiste, ¿no? Un poquito como Nailed It, ¿no? Como este Ujú. programa de los pasteles, ¿no? Una cosa son las instrucciones y otra cosa es lo que termina siendo. Y entonces cuando hacemos esa comparación vemos, oye, ¿de qué te diste cuenta cómo es tu comunicación?
Es que interpreto que la otra persona me va a entender sí o sí. Claro, porque en tu cabeza la idea la tienes súper nítida, pero cuando pasa a través de tu forma, tu estilo de comunicar, pues no es claro. Y además ahí viene la otra pregunta. Pero si tú te dabas cuenta que no era clara tu pareja, ¿por qué no le preguntabas? Es que me daba miedo. ¿Y esto, independientemente del ejercicio, pasa en la vida real? Sí. ¿No? Entonces es como este ejercicio para ir revelando la dinámica de la pareja y cómo precisamente una cosa es lo que yo tengo en la cabeza, otra cosa es cómo la comunico y todas las ausencias que hay en ese proceso, ¿no? Que no lo dije claro, no lo pedí, entonces por eso la otra persona no es tu adivino, no te puede estar interpretando. Te puede conocer, sí, pero si no hay como esta comunicación clara en términos de asertividad, de que, oye, no te entendí, me puedes decir de nuevo, ok, te enojaste, ¿qué necesitas? Ok, necesitas un tiempo, vale, ok, ¿cuánto necesitas? Media hora, vale, ahorita hablamos, ¿no? Y que la otra persona, ya se me quitó el enojo, ¿podemos hablar? Vale, ¿no? O sea, por eso es un mito y una gran mentira de que el otro te tiene que andar adivinando, ¿no? Y que se hace un cagadero en las relaciones. Cagadero, O sea, sí. y que se sostiene en el paso del tiempo. O sea, las personas de repente es que no me adivinó lo que yo necesitaba o no pensó eso que yo necesitaba porque ella sabía porque hace 3 años pasó lo mismo y esta vez ya se le olvidó. Dices, güey, sí, pues se le puede olvidar. Y a Claro, ver, si tú lo tenías más claro, pues ¿por qué carajos no lo comunicaste? claro. Que ahí hay otro punto, ¿no? Cuando mencionas el que, y es que, como el recuerdo, ¿no? Aguas. Porque una de las advertencias acá es, yo puedo tener dificultades de comunicación con mi pareja, pero cuando ya se cimenta el rencor y el reclamo, eso ya se vuelve muy peligroso para una relación. Porque entonces ya no estoy comunicando, ya estoy reclamando. Ajá, y entonces eso a la larga va transformando precisamente en humillación, en insulto, en desprecio, o sea, los 4 jinetes del apocalipsis. Entonces por eso hay que tener como ese cuidado, porque una cosa es de que me cueste trabajo comunicarme con mi pareja y otra cosa es de que aproveche la confusión en la comunicación para meter reclamo que está cargado de rencor, porque ahí ya se vuelve peligroso para la subsistencia de la relación. Pues vayan haciendo su checklist para ver cuántos jinetes del apocalipsis se encuentran en su relación El ejército actualmente. del apocalipsis. Y antes de que suene la trompeta, vayan a terapia, ¿no? Porque entonces ya es el final. Porque esto que decías del cómo va escalando la violencia en una relación está en el violentómetro. Ujú, ¿No? Cómo es que va escalando y la última parte del violentómetro está en el asesinar, ¿no? sí, En el matar a alguien. claro. Y muchas veces cuando estamos inmersos en la relación violenta, pues no nos damos cuenta. Entonces, esta parte es importante que si la escuchamos, la valoramos. Es, es muy válido que nos dé miedo pensar que en nuestra relación está habiendo violencia. Y es ahí cuando nos acercamos a un profesional o a una profesional a que nos oriente, esperando que no exista violencia en los consultorios, ¿no? Aquí nada más una anotación al pie de la página. Cuando existe esta parte de la violencia, para que se pueda atender, ojo, en espacio terapéutico se puede atender sí y solo si existe únicamente violencia psicológica. Porque violencia sexual y violencia física, esos son delitos. Y esos no se atienden en terapia de pareja, ¿no? Individual para superar la situación y para conducir a la persona para que pueda hacer una denuncia, ¿no?, respectiva y preservar su integridad y su salud, vale, sí, pero lo demás no. Entonces, para que tengan ahí como eso, ¿no? Porque van a haber terapeutas que si se guían bajo un estricto lineamiento, que te van a decir, oye, si en tu pareja
ha habido eventos de violencia sexual o violencia física, primero, no hay amor. Segundo, esos son delitos, entonces tendríamos que trabajarlos de otra manera. Yo no podría verlos en terapia de pareja, ¿no? Sí, y que el protocolo muchas veces habla del cómo hacer el manejo, ¿no? Claro, De la pareja sin alertar al violentador para no poner en riesgo. Hay estadísticas que dicen que se aumenta casi más de 7 veces el riesgo de que vayan a violentar a la persona si hay una alerta con el violentador. Entonces, bueno, quien se dedique a la terapia de pareja, capacítese muy bien en estos protocolos claro. de violencia. Y el último mito me gusta no porque me guste, ¿no? Pero me gusta, creo que es algo que sucede mucho y que hay mucha duda. Los celos son una prueba de amor, Fausto. ¿Es No. así? ¿Cómo que no? No nos quites las ilusiones. Así como quiero andarle vigilando. Sí, claro, o sea, se reproduce nuevamente como toda esta idea del control y que es una muestra de cariño porque le inquieta que otra persona se me acerque. Incluso hay como esta justificación de confío en ti, pero no en los otros. Entonces, chinga. O sea, ¿cómo está esa disección, no? ¿Cómo que confías en mí? Entonces no sabes que yo puedo poner un límite. No sabes que yo puedo, en caso que haya otra persona que se me está acercando, que me permitas yo decir con mis propias palabras en qué tipo de relación estoy y el respeto que merece mi pareja, porque además tiene que haber un acuerdo. Ojo, que también ahí entra otra cosa, ¿no? Otra vez regresamos al otro mito que era la parte de la adivinancia, ¿no? De agarrar y decir, el hecho de que yo salga en pareja inmediatamente ya está suponiendo que hay exclusividad. No, ahí se tiene que hablar. ¿Qué tipo de relación voy a estar? ¿Cuáles van a ser las reglas que yo aspiro? E incluso precisamente cómo vamos a crear este vínculo, porque además nos estaríamos cerrando a estas otras posibilidades de amar, que puede ser como poliamorosas o con otro tipo de orientación relacional que pueda existir dentro, pero que son arreglos y que son válidos, pero es que no hay que suponer que inmediatamente va a haber un arreglo monogámico ahí. Yo lo tengo que hablar. ¿Qué es lo que yo quiero de esta relación? Ajá, y bajo qué reglas también las vamos a poner entre los dos. Ajá, entonces por eso también hay que tener cuidado con eso. O sea, no, los celos no es sinónimo de amor, no es sinónimo de respeto, es sinónimo de que no han conversado sobre qué tipo de relación quieren tener, cuáles van a ser las reglas del juego. Ahí me acuerdo de una autora, soy fan, lástima ya se murió, Mara Selvini, que decía, a ver, yo necesito las reglas de la relación, sino cómo yo defino qué tipo de relación tengo. Sí necesito definirlo, ¿no? Y eso significa el, ¿sabes qué? Mira, a mí me late esto, estoy así y esto me gusta. Tú le entras. Ah, pero ahí es donde entra la parte del amor romántico. Ay, ¿cómo eso se vuelve tan mecánico y toda la ilusión? Sí, tiene que estar. Tiene que estar sí o sí. ¿Qué tipo de relación yo quiero? ¿A cuál aspiro? ¿No? Nuevamente, como tu sugerencia, vayan a terapia para descubrir qué tipo de orientación relacional quieren. Claro, porque entonces si no va uno pidiendo lo que no dijo. Es Anda. como si Justo pusieras eso. un juego de mesa y entonces yo te dijera, Fausto, vamos a jugar este juego de mesa. Ujú. Tú me dices cómo se juega, yo te voy a ir diciendo. Entonces tú mueves algo y yo te digo, ya perdiste. ¿Y tú, pero por qué? Pues porque moviste hacia Ajá. adelante y se solo 10 se mueve puntos hacia el menos. lado. Sí, sí, pero no me dijiste, pero ya te estoy diciendo y Ajá. dices, no, no inventes. Entonces, Sí, esto sí, lo sí. llevas al juego de la relación, que no es un juego, pues es Pues entiendo. Sí, como jugar sin reglas, es muy enloquecedor. claro. Yo he escuchado personas que dicen, ay, es que mi pareja me cela, Ajá. con una sonrisa en la cara. Y pues eso quiere decir que, es que me quiere, se pone como mal cuando me ve con más personas. Ujú. Y entonces dices, ¿qué clase de ser humano es ese? ¿Sabes? A ver, no es un juicio, pero Ujú. sí. Porque dejemos de romantizar los celos. Claro. Solo, no tanto el amor romántico. A ver, los celos son una forma de posesión también. Ujú. Son una forma de obsesión. Entonces,
aunque el fondo sea distinto, la intención o de dónde se alimenten estas conductas de celos, porque hay muchas conductas, inclusive la disfunción social a través de los celos, pues tiene un diagnóstico Claro, y se tiene que trabajar. Y ha habido personas que han lastimado con arma blanca a sus parejas claro, por motivo de celos, ¿no? claro. Hace años salió una historia de una mujer que acuchilló, ¿no?, al hombre porque la vio con otra mujer, ¿no? Y yo no sé si sea cierto o no, pero esta historia está interesante, ¿no?, para echar chisme. Porque entonces decían, y ni siquiera era la amante. Mm. Y dije, qué mala onda. Digo, le hubiera preguntado antes, oye, ¿quién es? Porque pienso encajarte un cuchillo, ¿no? Claro, No sé si era o no, y está claro. padre el amarillismo que hacen Que en la envuelve la noticia, ¿no? historia. Claro. Pero esta parte de lo que hoy hablan la toxicidad, que creo que tiene mucho componente de celos, que hasta qué punto, y creo que esta es una pregunta como muy orientada a la ética, hasta qué punto está bien si ambas personas de una relación están de acuerdo con estas formas de celos. Claro. De hecho, eso estaba como pensando ahora que lo estabas platicando un poco, incluso en esta mirada que hacías, ¿no? Un tanto como irónica, ¿no? Ahí depende, como por ejemplo, si es en un planteamiento como un tanto boyerista, ¿no? Y que el juego de los celos se transforma en algo lúdico y luego que incentiva como esa tensión sexual, tú dices, va, pero ahí le están dando una instrumentación, ¿no? Que es favorable para la intimidad dentro de la pareja, porque se vuelve esta parte como de la complicidad, esta parte de, ay, es que te vi como que me gustó, no sé qué, ¿no? Entonces se transforma en algo como curioso. Pero cuando hay precisamente esta noción del control de que la otra persona me pertenece, ahí ya estamos mal, ¿no? Ajá, porque nuevamente, en esas bases en las que se ha puesto el amor romántico, tiene mucho de esta parte de la instrumentación, objetivación del otro y pensar que el otro me pertenece como si fuese un bien. Ajá, entonces se deshumaniza totalmente la relación y entonces por eso la aniquilación es sencilla, porque ahí no estás frente a un humano, es un objeto que es tuyo. ¿No? Y está esta lamentable frase, ¿no? O sea, si no es conmigo, va a ser sin nadie, ¿no? No va a ser con nadie. Entonces se deshumaniza y por eso hay esta parte de la aniquilación del otro, ¿no? Entonces ahí tiene que ver como esta parte del contexto y está revisando cómo yo estoy entendiendo los celos. Ajá. Porque se vale reconocerlos desde un punto desde lo cultural. Y aquí puedo poner nomás como apartado personal. Yo decía, en una relación ya muy antigua, me llevo muy bien con él todavía, que le encuentro unos mensajes. Yo, oh Dios, haciéndome el drama. ¿Cómo es posible? Se metió con esta otra persona. Oh, qué terrible. Pero luego, explorando un poquito más, pregunto, a ver, ¿qué sentí? ¿Neta me hirió? ¿O qué? Y entonces está revisando los mensajes y dice, no, como que sentí algo chido. Ujú. Pero no lo quería admitir. Ya hasta Claro. que precisamente uno toma temas de sexualidad y tú dices, güey, se le llama voyerismo. Algo te movió que tal vez estás negando, no estoy diciendo que sea esta experiencia algo generalizable, pero sí tenemos que explorar en nuestra forma de concebir el tema, desde dónde viene incluso este desagrado. ¿Qué me está desagradando? ¿O sí neta me desagrada? ¿O qué no quiero aceptar de mí? Entonces lo que yo no quería aceptar de mí era esa parte boyerista y decir, güey, no mames, sí estuvo bien, estuvo chido. Perdón, perdona el desmadre que te hice. Una disculpa con el drama. Perdona por haber quemado tu ropa. No Ay, lo hagan. la ropa que está quemada y la que aventé a la calle y una Ajá. perdón, una Todo. disculpa. Pero esto que dices me parece muy importante, sobre todo esta parte de reconocer, porque reconocer no es algo que se dé tan fácil si no tienes un trabajo personal realizado. Ujú. Y por otro lado es que muchas veces en las relaciones, la neta, buscamos esa entradita al drama y dices, y de aquí, ¿sabes? Y entonces vas al drama y muchas veces parar tu propio drama puede generar una sensación de vergüenza, Ujú. porque es como,
¿sabes qué? Sí empecé a hacer el drama, pero pues ya me di cuenta que siempre no. Claro, Y entonces muchas veces no lo frenan. Y sigue, y sigue, y sigue, y dices, ya, güey, ya, ya fue claro. mucho drama, ya, ¿sabes? O sea, un drama que dura ya muchos días es como horas. Es como, a ver, Claro. bájale. ¿O qué está sosteniendo el drama? O sea, ¿qué es lo que tú necesitas del mismo drama? Como qué función tiene. Ajá, ¿qué función tendría ese drama? ¿No? Porque hay quienes de alguna manera lamentablemente aprenden a llamar la atención, porque todos llamamos la atención, todos necesitamos esa validación del otro. Sí, yo Pero hice un entonces me está, podcast. digo, que ojo aquí, ¿no? Ojo aquí, ahorita que tú dices del podcast, o sea, nuevamente, Roxana Kremer, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. O sea, esto nos lleva a comprender la historia, no a justificarla. ¿No? O sea, que quede como bien claro, ¿no? Que mi entendido del amor tiene que ver con esta parte de la búsqueda, incluso del drama. ¿Qué estoy entendiendo yo por un drama? Ah, pues que la otra persona me presta atención y que me lleve precisamente a escenarios que de alguna manera me generen una serie de adrenalina, porque probablemente no estoy entendiendo bien en dónde puedo depositar esta adrenalina en mi vida. ¿No? Y como está esta fuerza social que me está diciendo tienes que tener pareja, estoy aburrida, me voy a meter en un pinche dramón con alguien, pero no lo haces, o sea, no es algo así consciente, Ujú. ¿no? Sino que es algo que de alguna manera vas entendiendo porque así fuiste comprendiendo tu forma de ser a través de la mirada de los otros y cómo obtenías esa mirada a través de estas lamentables acciones. Claro, y que aquí hay una parte importante que sería como, si bien uno sabe que el drama puede ser algo que se aprendió, también hay formas de pedir atención sin que hagas un drama. Ah, sí, Y puedes decir, ¿me puedes prestar atención, por favor? Oye, ¿sabes qué? Te quiero decir algo, pero necesito que me veas. Porque ahorita quiero que me veas. Se puede. Porque también se claro, vale que no se pueda y que no hagas un drama porque no se pudo, ¿sabes? O sea, y se hace como una bola de nieve. claro. No, no es que yo les esté hablando de mi experiencia como pareja, ¿verdad? Ujú. O de que yo haga eso. Pero sí poquito y ni modo, ¿no? Todos tenemos un componente dramático de, oye, hazme caso. Oye, quiero que me voltees a ver en este Claro, momento. Necesito tu mirada para lo que te voy a decir, porque se claro, vale necesitar la mirada del otro. claro, Se vale tener, porque yo sí creo que cuando uno habla, lo que vuelve como, lo que materializa lo que se está hablando, puede ser la mirada sostenida de alguien. Una mirada compasiva puede claro. materializar lo que uno va verbalizando. Entonces, muchas veces el que yo sienta que no se está materializando o lo que estoy hablando o no, lo que no estoy como inclusive tolerando lo que siento con lo que hablo, pues puede migrar a una parte dramática, ¿no? Y que esto me lleva a una parte que considero importante que hablemos y es la libertad dentro del amor. Claro, totalmente. ¿Desde dónde tendríamos que voltear a ver la libertad? Ok, no, es súper bonita la pregunta. Quizás antes de que se me pase, ¿no? Ahorita que tú decías la parte de sentirse mirado, o sea, incluso alzar la pregunta o tener en cuenta la pregunta de ¿quién, ¿qué es lo que necesito dentro de esta mirada? O sea, ¿por qué no me he sentido mirado? ¿No? ¿Desde cuándo? ¿No? Entonces, bueno, nomás ahí como que pum, se me vino a la cabeza, ¿no? Y, lo de la libertad, La perdón, me libertad. clavo con un tema y luego me voy al otro. No, pero espera, antes de que sigas, Dale, voy a ir por una... dale. Ay, Estamos en vivo. Este es un programa. Para que vean que esto no es inteligencia artificial y ahorita vamos a una marometa así como en los videos. Nos vamos a caer en un hoyo. De la libertad, justo, ¿no? Me recuerdo cuando platicábamos antes de empezar como el programa, ¿no? Em, Te compartía que necesariamente tenemos que acercarnos un poco a reflexionar sobre qué entendemos por justicia, ¿no? Y de alguna manera
hay teóricos que nos ayudan bastante para poder entender esto de la libertad y lo que es justo. Por ejemplo, eh, la escuela política a la que yo me voy a inclinar se le conoce como liberalismo. En el liberalismo lo que te van a decir es que tú construyes tu libertad a través de tus decisiones. Evidentemente que la libertad está marcada, es normativa, ¿no? En la sociedad en la que te encuentres, porque no podemos hacer lo que querramos. Entonces, en función de esta sociedad que nos pone reglas, ok, yo puedo tomar decisiones. ¿De qué forma estoy tomando decisiones? Y ahí es donde podemos encontrar cómo estamos construyendo nuestro proyecto de vida, ¿no? Por ejemplo, o sea, en esa toma de decisiones, ¿cómo es que tú decides buscar la mirada a través del drama y no a través del diálogo? ¿No? ¿Cómo es que tú eliges, o sea, cómo tú te explicas que hayas decidido celar a la otra persona y no preguntarte de dónde vienen esos celos? ¿No? Entonces, el liberalismo implica precisamente, o al menos ha traído a la terapia, ¿verdad? Pues estaría reduciendo demasiado una cosa muy compleja, pero hay que entenderlo con esta parte de cómo estamos tomando decisiones y comprender que hay decisiones que tomamos de forma situada, es decir, en un contexto, que era lo que yo necesitaba en ese momento, que era lo que yo creía, ¿no? Que necesitaba, por ejemplo, todos y todos tenemos historias de pareja que al día de hoy podemos decir, güey, pues es que salí con esa persona porque creí que yo me merecía una relación así en ese momento, ¿no? Y al día de hoy yo puedo decir, pues no, ya no es tanto. Ajá. Pero tomo en cuenta que yo tomé esa decisión de estar ahí con esa persona. Entonces, un poquito la libertad está construida a través de las decisiones que tomamos, que están situadas en un momento muy particular. Sí, que se convierten en nuestros momentos más humildes. Y que decías algo como que me parece muy interesante, que era esta parte de la justicia dentro de la libertad. Ujú. Porque eso me pone a pensar que esta justicia hace que podamos construir vínculos más realistas, menos idealizados, o por lo menos es como la forma en la que la vida te dice, te lo dije, ¿sabes? Porque Claro. entonces están estas estructuras, estas partes como reglamentarias de la sociedad, estas partes reglamentarias del sistema de la pareja, Ujú. y que eso hace que la idealización también tenga estructura. También uno puede idealizar de manera estructurada y no idealizar de manera desestructurada, casi delirante, Claro. y que ahí es donde creo viene caos y drama en esta vivencia de una relación de pareja con algo que no puedo yo tener. Imaginemos, así voy a poner algo que parece absurdo en este ejemplo, que así lo veo, que yo me caso con Manuel, que es mexicano, y entonces le digo, es que, ¿por qué no hablas francés? ¿No me amas? Y dices, no, Ah, no. ¿Por qué no hablas francés de lo natal, no? Porque mm, puede aprender el idioma, lo sabe, pero si yo sé que no lo sabe, y entonces hago un drama por aquello que yo sé que no hay. Entonces, ¿qué puedo idealizar? Güey, me encantaría que algún día me hablara en francés porque lo aprendiera, mm, ¿sabes? Estas cosas con estructura, estas situaciones que se van construyendo en la relación, que no son una agresión por lo que no es, sino por algo que me gustaría que pasara y que claro. puedo aspirar en la parte relacional. Y que no se vuelva como algo desestructurado y algo que al momento que no sea como yo lo pienso, entonces no tenga esta parte de la justicia, de la Ah, decisión también que yo tomo de casarme con alguien, y si no es lo que yo espero, me puedo separar, claro está. Pero entonces muchas veces yo quiero que todo cambie a lo que yo quiero, porque no quiero separarme, quiero que la otra claro. persona sea lo que yo estoy pensando. ¿Por qué no pasa así? Claro. Entonces de repente creo que esta parte este límite que tiene la libertad en la justicia, me parece que es un pilar fundamental para poder estructurar lo que voy a obtener yo de una relación Ah. y lo que puedo yo dar en una relación. Fíjate que ahorita que te escuchaba, estaba pensando un poquito. Primero, la referencia ñoña del día también, ¿no? O sea,
Aristóteles decía, tú no puedes aprender a ser justo porque no es un concepto solamente teórico, sino que tienes tú que verlo reflejado en los actos. ¿Cómo yo aprendí a ser justo? Probablemente en mis primeras experiencias con mi papá, entendiendo que la justicia la puedo ejercer yo como varón, siempre y cuando mantenga un porte cis heterosexual normativo. O sea, yo puedo mentir porque, por ejemplo, en algún punto nos decía, es que yo a mi papá le decía, o sea, la experiencia de mi papá, él es médico, decía, cuando no quería regresar a casa, pues era fácil decirle que voy a tener guardia. Y me iba de parranda. Entonces, esa anécdota se transforma en una vivencia o en una posibilidad también de que yo como varón puedo mentir. Entonces viene una experiencia de que lo justo es que yo puedo hacer eso, pero quienes no pueden hacerlo. Por ejemplo, le impedí a mis hermanas que pudieran mentir, porque ellas tendrían que ser mujeres de bien, porque en algún momento van a ser mamás, porque en algún momento van a educar. Y entonces era esta enseñanza hipócrita, ¿no? De quienes sí pueden ser justos o hacer a su manera la justicia y quienes no tienen acceso a eso. Ahora, nos vamos a una trayectoria de tipo social. Yo estoy viendo eso a nivel de lo familiar, lo puedo ver con mis compañeros, ¿no? De escuela, ¿no? Quienes mentían al momento de o copiar un examen o de alguna manera pedirle a otro compañero que te hiciera la tarea y burlarme un poco de este sistema educativo. Entonces, por eso creo yo que no solamente es un concepto de tipo teórico, sino que es una cuestión performativa. Y es ahí donde tenemos que preguntarnos cómo yo pudiera integrar en el amar a otra persona el no hacerle un daño, que ese es un principialismo, ¿no? O la parte más, si tú quieres, instrumental, que tiene que ver con buscar los máximos beneficios posibles en mi relación y reducir todos los daños posibles. ¿Por qué digo la parte de reducción de todos los daños posibles? Porque asumimos que siempre va a haber un daño, siempre va a haber, otra vez regresamos a lo de Schopenhauer, siempre va a haber un conflicto que nos pueda lastimar, pero yo voy a tratar de hacer todo lo posible para reducir el dolor, porque es algo justo. Ajá, porque estoy preservando el bienestar de la otra persona. Entonces, por eso creo que el tema se complejiza muchísimo porque si bien pudiéramos decir, bueno, sí, la parte de la libertad, la parte de lo justo, pero ¿cómo lo vamos a ir atrayendo a mis relaciones? A esto que llaman precisamente ética relacional, ¿no? O una responsabilidad afectiva, que tiene que ver, oye, ¿sabes qué? Yo con mi pareja, esta pareja que yo tengo es mi vínculo central, y si yo puedo, bueno, en estos arreglos que tenemos, yo puedo tener como un vínculo ahí amoroso con alguien más, pero el límite es que nada más o besitos, abracitos y termina una buena amistad, o simplemente nada más sexual, nos podemos saludar allá y no más. Entonces hay una claridad de lo que está sucediendo dentro de la relación. Pero aquí el asunto es, ¿qué estoy entendiendo yo por hacerle justicia a mi relación? Y por eso trae todo este background, ¿no? A nivel de lo familiar, qué es lo que yo vi, qué es lo que entendí yo de la parte de la parte de lo justo, cómo ejercía mi padre o mi madre la justicia. Y por eso estamos viendo la reproducción de patrones nuevamente que lastiman a las personas, ¿no? Entonces, bueno, ampliaría un poquito la idea desde ahí. Que terminan siendo estas lealtades invisibles que tenemos Mm, hacia nuestros cuidadores, progenitores, ¿no? ujú, Porque eso que yo vi, que yo aprendí, lo replico y la lealtad muchas veces pues, no es consciente, ¿no? Esa lealtad claro. invisible se hace consciente y entonces es cuando uno puede decidir seguirla o no seguirla. Y sí, de repente puede generar una especie de culpa, eh, limitar las lealtades invisibles, Claro. ¿no? Pues ha sido muy interesante este camino porque este tema del amor romántico creo que tiene muchos caminos por los cuales se puede construir, pero esta parte de voltear a ver el amor como una práctica de cuidado constante nos deja una gran responsabilidad en lo que tenemos que plantearnos acerca de las relaciones de pareja o de la pareja con la que estoy compartiendo la vida. Creo que es algo
de mucha importancia y algo que debe tener para todas, todos y todes un impacto central en la vida, el cómo es que yo cuido de mi pareja y cuido de mí y cuido de la relación, ¿no? Y esta parte de la libertad, esta parte de que los celos no tienen que ser un componente, a menos que, bueno, esté esta parte instrumentalizada, como tú lo decías ya hace un momento. Y me gustaría, Fausto, que para este momento del episodio, que es el que menos me gusta, cerrar el episodio, nos dejaras una idea sembrada que pueda crecer en una reflexión, ¿no? Acerca de, pues, este amor romántico de las personas que nos acompañaron en el episodio el día de hoy. eh, una reflexión que pudieras dejarnos. Un poco esto que platicábamos, ¿no? Al inicio, que el amor es una práctica de cuidados. Y una práctica de cuidados tiene que ver con dos elementos: preservar la vida, y es un acto de disposición hacia el otro. Pero todos estos actos conllevan precisamente el reconocer que siempre va a haber conflicto. Porque el hecho de que yo diga, sabes, que yo te cuido, es un acto también voluntario. Yo no puedo agarrar e instrumentalizarlo para después amenazarte con quitarte esa práctica, ese cuidado que yo te estaba ejerciendo, ¿no? Porque se supone que era un acto libre, un acto que yo elegí hacer. Nadie me obligó, porque yo libremente dije, yo quiero disponer de mi tiempo, por eso es un acto de servicio. Yo quiero disponer de mi tiempo, de mi vulnerabilidad para contigo. Por lo tanto, ya no es amor, no responde a eso cuando yo te amenazo con quitártelo si no haces caso de lo que yo quiera. Qué fuerte final, porque esta parte de el amor no es algo con lo que tú vayas a poder hacer daño. El amor no es algo con lo que tú puedas negociar que alguien se quede. Y pues también las otras partes que están viviendo o alguien que esté viviendo eso, pues tener esta parte digna de honrar su vida y su existencia aquí en estos momentos e ir a terapia, ¿no? Esta parte de honrarse, así creo, a secas, respetarse y poder ir a un proceso terapéutico que te dé claridad, porque la claridad es el principio de la calma, ¿no? Muchas veces cuando tenemos claridad en el principio de una situación puede ser abrumador y no sentirse muy bien, ¿no? Pero creo que la claridad es el principio de la calma, aunque a veces lo que sea claro no nos guste en un principio. Claro. Pues Fausto, quiero agradecerte mucho tu tiempo, el que estés acá, el que estés por tierras tapatías. Estamos muy emocionadas de recibirte aquí. Gracias. Esta es tu casa, Gracias. ¿sabes? Y pues agradecerte pues que hayas estado hoy con todos, todas, todes construyendo este episodio. Qué gusto, de verdad, me da muchísimo gusto tenerte en uno de los episodios de este podcast. Sabes que te queremos mucho por acá y espero que no sea el último capítulo que grabemos y que otro día podamos hacer otro tema. Muchas gracias. No, a ti y a todos, ¿no? Por esta invitación, gracias. El cariño es mutuo y la verdad, padrísimo estar acá. Y bueno, pues a todas, todos y todos los que nos acompañaron el día de hoy en este episodio de El amor romántico en tiempos modernos, quiero agradecerles. Les voy a dejar aquí las redes sociales del doctor Fausto para que si alguien quiere contactarle, pues pueda escribirle por redes sociales. Y recuerden que cada semana subimos un episodio. Esto fue En Ventana de Tolerancia. Cuiden de ustedes.